Bueno, bienvenidos a la clase de matemática. Vamos a estudiar en esta ocasión ángulos suplementarios. Esta es la clase 3.1 de la unidad 2. Le saluda el profesor Noé Sánchez. Vamos a analizar lo siguiente. Sin calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo A? Aquí tenemos el triángulo y aquí tenemos el ángulo A. Vamos a calcular entonces cuál es la medida del ángulo A, tomando en cuenta que falta que conozcamos la medida de este ángulo del triángulo. Vamos a ver entonces cómo vamos a encontrar esta medida. Tenemos que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Quiere decir que la suma de los ángulos internos de este triángulo tienen que medir 180 grados. Y aquí tenemos 60 y tenemos 80. Vamos a sumar los ángulos que conocemos del triángulo. 80 más 60 es igual a 140. Ahora que ya conocemos cuánto es la suma de estos dos, entonces vamos a averiguar cuánto es lo que mide este ángulo. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Restamos para sacar el ángulo que hace falta del triángulo. Y vamos a restar 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Le vamos a restar 140, que es lo que me dio al sumar estos ángulos. Entonces, si yo digo 180 menos 140, me da 40 grados. Eso quiere decir que la medida del ángulo que hace falta en este triángulo es 40 grados. Ahora, ¿cómo averiguo la medida de este ángulo A? Para obtener la medida del ángulo A, vamos a restar a 180 la medida del ángulo interno que encontramos del triángulo. Es decir, que a 180, porque si ustedes se recuerdan, si unimos estos dos ángulos, nos va a dar 180, que es lo que representa estos dos ángulos. Entonces, por eso le vamos a restar a 180 este espacio, este ángulo. Entonces le restamos 180 menos 40 y me da 140, que es lo mismo que miden estos dos ángulos. Entonces, estos dos ángulos, que sumados sus valores me da 180, podemos decir entonces que son ángulos suplementarios. Entonces la respuesta de la medida del ángulo A es 140. Analicemos la solución. Tenemos aquí el triángulo, las medidas, y tenemos aquí la suma de el ángulo que hace falta del triángulo más este ángulo A. Y entonces tengo un ángulo del triángulo y el ángulo A juntos miden 180 grados, igual que la suma de los ángulos internos del triángulo. Por lo que A tiene la medida de los ángulos internos de los dos ángulos del triángulo, es decir, que A mide 140, lo que miden estos dos ángulos, porque
Este mide 40 más 140 nos da 180. Dos ángulos que suman 180 se llaman ángulos suplementarios. En este caso sería el ángulo de 40 más el ángulo de 140. Los dos suman 180 y esos son ángulos suplementarios. En este caso, el ángulo exterior al ángulo que se forma al prolongar uno de sus lados, prolongamos este lado y entonces ahí se forma otro ángulo. Y el ángulo que se forma al prolongar uno de sus lados cumple que es igual a la suma de los otros dos ángulos. Este ángulo es igual a la suma de estos dos ángulos. Y pues recordemos que dos ángulos que suman 180 grados se llaman ángulos suplementarios. En este caso sería estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo que hace falta en este triángulo. Entonces eso es lo que se llama ángulos suplementarios. Les dejo aquí unos ejercicios. Van a calcular el valor del ángulo indicado. Aquí tienen, van a calcular este valor, van a calcular este valor que está aquí y van a calcular este valor. Muy bien, recuerden suscribirse al canal de YouTube Matemática Profesor Sánchez para seguir viendo estas clases.